El teléfono sonó a las 8:13 de la mañana. Estaba pelando manzanas para un pay navideño, el cuchillo descansando entre corte y corte, mis dedos pegajosos por el azúcar y la canela. El celular vibró sobre la mesa y el nombre de Alejandra parpadeó en la pantalla. Me limpié las manos con un trapo y contesté. Si quieres venir en Navidad, primero lavas los platos, dijo. Y eso fue todo. Sin hola, sin feliz Navidad, sin preguntar cómo estaba después de la tormenta de nieve de la semana pasada. Solo esa frase afilada, directa, con un tono más feo que el sarcasmo. Luego colgó. Me quedé ahí, parada un momento mirando el tazón, con manzanas a medio pelar, la harina esparcida sobre la encimera de mármol, la corona que colgué sobre la estufa la semana anterior. Era la misma cocina que ayudé a remodelar hace 5 años. Yo sugerí los gabinetes, elegí los azulejos, firmé el cheque, que cubrió la diferencia entre su préstamo y el presupuesto del contratista. Mi mano aún estaba húmeda por las manzanas cuando volví a tomar el trapo más despacio esta vez. No dije nada. No la llamé de vuelta. No hacía falta. No había nada más que explicar. En el pasillo, las luces de la sala se encendieron con el temporizador automático. Me quedé en silencio un minuto más, escuchando el zumbido del refrigerador, el suave crujido del piso bajo mis pies. Luego subí las escaleras. El aire se sentía más frío en el dormitorio. Abrí el closet. Saqué la maleta Burdeos que no había usado desde la primavera y la puse sobre la cama. Me senté, abrí mi laptop y cliqueé en la pestaña que había guardado hace meses lugares para quedarme sola en las fiestas. 3 minutos después, tenía un boleto de avión de ida reservado. Sin dirección de reenvío, sin fecha de regreso. Cerré la laptop y dejé que el silencio llenara la habitación otra vez. De vuelta abajo, tiré las manzanas a la basura y limpié la encimera. No miré mi celular. Sabía que no sonaría de nuevo, y si lo hacía, ya estaba empacando. No empacé todo, solo lo necesario. Solo las cosas que compré para mí, no las que guardaba para ellos. Mientras doblaba ropa en la maleta, dejé que mi mente viajara a donde nunca quise antes, a esos pequeños cortes que aprendí a ignorar. Los que no sangran, pero dejan moretones, que nunca sanan del todo. El primero llegó la Navidad después de que se mudaron juntos. Le llevé a Alejandra una colcha cosida a mano, semanas de trabajo, cada cuadro, hecho con telas que guardé desde que Santiago era niño. La abrió, dio esa sonrisa educada suya y dijo, «Qué lindo. Tendremos que buscar dónde guardarla». Nunca preguntó de dónde venía la tela. Nunca la desdobló por completo. 2 meses después, la vi en su garaje tirada sobre una caja de adornos de Halloween. Luego vino la inauguración de su casa. Les regalé un reloj de roble tallado caro hermoso, hecho para durar. 2 semanas después, lo vi en Mercado Libre. Alejandra lo había listado como sin usar. Ni siquiera quitó la etiqueta que puse dentro firmada con tinta, para su nuevo capítulo con cariño. Cuando nacieron los gemelos, hice pijamas a juego. Conjuntos pequeños de algodón con costuras suaves. Alejandra me agradeció y luego le dijo a Santiago que ya había pedido unos de una marca minimalista por la estética. Los míos nunca los usaron. Me los devolvieron en una bolsa de papel arrugada. Una vez ofrecí ayudar a pintar el cuarto de los bebés. Alejandra dijo que ya habían elegido una paleta de colores y que yo tendía a exagerar. No dije nada. Les compré café en lugar de eso y pinté una pared en mi propio pasillo para sacarme la necesidad. Recordé estar en su cocina la Pascua pasada con un guisado casero, el que Santiago solía amar. Alejandra lo miró y dijo, «Ya tenemos todo lo que necesitamos». Ni siquiera quitó el aluminio. Y Santiago, él nunca decía nada. Me apretaba el hombro, me ofrecía café, cambiaba de tema. Antes me decía a mí misma que eso era algo, que significaba que me veía.
pero ahora lo sabía mejor. Solo significaba que veía lo que pasaba y no quería meterse. Abrí el cajón donde guardaba la libreta amarilla, la que usaba para listas de compras y planes para el jardín. Arraché la hoja de arriba y tomé un bolígrafo no para contar deudas, sino para confirmar mi propia memoria. Empecé por lo obvio. Pagué los préstamos estudiantiles de Santiago. El último pago se liquidó un miércoles. Nunca se lo dije. Él se enteró cuando dejaron de llamarlo los cobradores. Dijo, qué raro, y siguió adelante. Les compré su primera lavadora y secadora. Alejandra mencionó de pasada que su lavandería era un desastre. Hice que les entregaran un juego la semana siguiente. Ella me mandó un mensaje con una sola palabra, ¡wow! Cancelé mi crucero de 40 aniversario para cuidar a los niños. Se les olvidó que la conferencia de Alejandra era la misma semana. Santiago me pidió si podía ser flexible. Empaqué mi maleta para su cuarto de huéspedes en lugar de ir a Cancún. Cubrí la visita de Alejandra a urgencias. Una factura que nunca mencionó, pero la vi en su cocina cuando pasé. Llamé al número, di mi información. Alejandra nunca lo mencionó de nuevo. Mandé dinero para despensa 2 veces durante la pandemia. Una vez cuando Santiago perdió horas de trabajo, otra cuando Alejandra dijo que estaban recortando gastos. Etiqueté la transferencia sin presión. Ella respondió, entendido. Reparé su tejado después de la tormenta. No todo. Solo lo suficiente para darles tiempo, para mantenerlos secos. Hice una pausa con el bolígrafo en el aire. Nunca ofrecieron devolver nada. Eso nunca me sorprendió. Lo que sí me sorprendió ahora que lo veía todo escrito fue lo poco que agradecieron. No esperaba pancartas ni discursos, pero un gracias de verdad, una llamada, una nota, alguna señal de que no era solo una línea extra en su presupuesto. Antes me decía que ayudaba porque podía, porque eso hacen las madres, pero la verdad era más simple, di y di, porque tenía miedo de lo que pasaría si paraba. Dejé el bolígrafo y miré la lista. Luego doblé el papel, lo metí en una carpeta y saqué la caja azul que guardaba al fondo del closet. No le dije a nadie que me iba, ni a Santiago, ni a Alejandra, ni siquiera a los vecinos, que siempre preguntaban si haría país este año. Me moví en silencio con calma, como quien sale de una habitación donde nunca debió estar. La caja azul llevaba meses en el fondo de mi closet. Antes guardaba aretes de un cumpleaños lejano, pero la conservé por su peso, su simplicidad. Se sentía como el tipo de caja que usas cuando las palabras ya no bastan. Primero puse la escritura doblada. No la original, solo una declaración notariada que revertía la transferencia. La firmé hace 3 semanas por si acaso, no por rencor, por claridad. Luego añadí la nota. Me tomó 3 intentos escribirla bien. Usé la misma tinta azul que Santiago usó cuando firmó los primeros documentos, cuando me miró y dijo, no tienes que hacer esto, pero gracias. Eso fue antes de que Alejandra empezara a llamar la casa suya. Escribí Feliz Navidad. Esta cocina ahora pertenece a alguien que la respeta, sin firma, sin emoción, solo la verdad. Cerré la tapa, la envolví en papel sencillo y la dejé en el buzón con sus nombres en la etiqueta. No esperé a que pasara el correo. No necesitaba ver cómo desaparecía. Cerré la puerta de mi casa, puse la llave en el plato de cerámica junto a la ventana y me quedé un momento en el pasillo. El aire olía a canela y café, la última tanda que preparé esa mañana. Dejé las luces encendidas. No sentía ganas de apagar nada. El taxi llegó 5 minutos antes. Bajé mi maleta por las escaleras, le di la bolsa al conductor y me acomodé en el asiento trasero sin mirar atrás. A medio camino, al aeropuerto, mi celular vibró. Alejandra otra vez. Probablemente alguna instrucción de última hora. Tal vez un recordatorio para llevar servilletas o jamón ya cortado. Apagué el teléfono y lo metí en el bolsillo de mi abrigo.
Cuando subí al avión no me sentí triunfante, me sentí limpia. La nieve ya estaba espesa cuando llegué. El conductor me ayudó con la maleta y se fue sin decir nada. Entré a la villa y respiré pino piedra fría y algo que no había sentido en años espacio. No desempaqué mucho, solo lo necesario. Mi abrigo sobre la silla, mi libro en la mesa, mi libreta a un lado. El café se preparó silenciosamente en un rincón. Me serví una taza y me senté junto al fuego, mirando cómo las montañas se apretaban contra las ventanas como si esperaran que alguien las notara. La casa parecía no tener memoria de nadie más, ni cumpleaños, ni guisados, ni obligaciones. Solo yo. No revisé mi celular. No me pregunté qué subió Alejandra a las redes o si Santiago había visto la caja. No me importaba quién se sentaba en qué mesa o si el relleno salió seco. Ese ruido no llegaba hasta aquí. En cambio, abrí mi libreta, no para escribir una carta, no para explicar, solo para soltar. Escribí rápido, líneas cortas, recuerdos afilados. Ella puso los ojos en blanco cuando ofrecí ayuda. Él cambió de tema en lugar de defenderme. Llevé flores. Las dejó en el fregadero. Dijeron que me incluirían la próxima vez. No lo hicieron. Una página se convirtió en 4, luego en 7. Escribí hasta que me acalambró la mano, la sacudí y seguí. No estaba enojada. Ya no. Pero estaba despierta. Por años reescribí esos momentos en mi mente. Los suavicé. Los enmarcé como malentendidos. Pero no lo eran. Eran elecciones. Pequeñas tal vez, pero hechas una y otra vez. Escribí sobre la tarjeta de cumpleaños que Alejandra firmó solo con su apellido sin mensaje. Sobre el Día de Acción de Gracias, donde me senté en la cocina, mientras ellos brindaban en el comedor. Sobre cómo me llamó servicial como si fuera un defecto. Cada palabra que escribía aflojaba algo en mí. No por venganza, ni siquiera por cerrar un ciclo. Solo para dejar de cargar lo que nadie más iba a reclamar. Cuando la nieve cubrió la baranda del porche, tenía 10 páginas de prueba de que no lo imaginé. Y ahí me di cuenta, no los extrañaba. Extrañaba quién era yo antes de hacerme pequeña. El mensaje llegó justo después del mediodía. ¿Qué es esto sin saludo? Sin explicación. Solo esas 4 palabras. No necesitaba preguntar a qué se refería. Había abierto la caja. Puse el celular boca abajo en la mesa y me serví otra taza de café. Afuera el viento había arreciado, arrastrando nieve por la terraza en ondas lentas y elegantes. Las montañas no se movían. Yo tampoco. Más tarde ese día estaba en la oficina de mi abogado, el mismo que me ayudó con la escritura original cuando pensé que estaba creando un legado, no una correa. No hizo muchas preguntas. Solo leyó la carta que llevé y asintió una vez. Quiero que se haga en silencio, dije. Pero completo. Él entendió. Cuando salí, los nuevos documentos ya estaban en proceso. Alejandra y Santiago ya no eran beneficiarios del fideicomiso. La casa volvió a estar solo a mi nombre. El poder notarial y el representante de salud se actualizaron. Cada cuenta compartida fue eliminada. Cada contacto de emergencia reemplazado. Había una nueva cláusula en el plan de herencia, una sola oración en lenguaje simple. Solo las personas en una relación activa y respetuosa con la otorgante serán consideradas beneficiarias elegibles. No los nombraba, no hacía falta, nombraba un comportamiento, y eso era suficiente. Santiago no mandó mensaje. Me pregunté si Alejandra siquiera le había dicho, o si aún estaba pensando cómo darle la vuelta, cómo hacer que pareciera irracional, desagradecida o inestable. Ya me la imaginaba diciendo, después de todo lo que hemos hecho por ella. No respondí a su mensaje. No contesté las llamadas que siguieron. El silencio no era pasivo, era intencional. Por primera vez no me tocaba romperlo. Siempre contaron con mi silencio, con cómo mantenía la paz, aunque no me la ofrecieran. Construyeron control sobre la base de mi paciencia. Ahora sin eso
Me preguntaba si notaban la diferencia, porque el silencio que les quedó ahora no era sumisión, era consecuencia. El paquete estaba en mi puerta cuando regresé de la oficina del abogado. Sin firma, sin remitente, solo mi nombre, escrito con la letra de Alejandra, afilada, apresurada, como si le doliera escribirlo. Sabía qué había dentro antes de abrirlo. Lo llevé adentro, lo puse en la mesa de la cocina y quité la cinta despacio, como si hubiera algo frágil que valiera la pena salvar. No lo había. Encima estaban las mantitas que tejí cuando nacieron los gemelos, aún dobladas aún, con un leve olor a lavanda del cajón donde probablemente nunca salieron. Debajo los marcos de fotos que regalé en cumpleaños, con imágenes que pagué para restaurar Santiago de niño cubierto de betún. Alejandra embarazada, sonriendo de perfil. Al fondo una bufanda, lana gris suave, tejida a mano. Recordé hacerla durante semanas, intentando que combinara con el abrigo de invierno de Alejandra, porque sabía que le gustaba coordinar. La envolví en papel de seda y la até con un listón. La usó una vez. Después nunca la volví a ver. Me quedé mirando la caja un buen rato. Mi primer instinto fue sacar todo y buscar dónde guardarlo como siempre hice. Pero el silencio de la habitación me recordó ya no les debía espacio a esas cosas. Por la tarde estaba en el centro comunitario. Había una mesa junto a la entrada para donaciones, cobijas, ropa, juguetes. Una mujer que clasificaba chamarras levantó la vista y sonrió cuando le di la caja. «Están preciosas», dijo pasando la mano por el borde doblado de una manta. «Las hice para alguien», dije. «Tal vez ahora lleguen a quien las necesita». Me fui antes de que pudiera hacer preguntas. De vuelta en casa todo se sentía tranquilo, pero no vacío. Por primera vez en años no había peso en las esquinas, ni recuerdos en los estantes, ni pequeños trofeos de mi silencio. Me senté junto a la ventana, vi el atardecer asentarse y pensé en la próxima cosa que dejaría ir. El correo llegó a las 9:14 de la mañana. El asunto era frío, aclarando expectativas familiares. Lo abrí despacio ya preparada para el tono. Alejandra siempre prefería las cosas ordenadas, el conflicto disfrazado de organización, la distancia camuflada como profesionalismo. Esto no era diferente. La carta venía de un despacho que no reconocí. Probablemente un colega suyo por el lenguaje. Sonaba como un contrato de negocios, no como un mensaje para la mujer que alguna vez arrulló a sus bebés. Había viñetas, límites de ahora en adelante, roles definidos para interacciones en fiestas. Expectativas financieras y límites de contribución. Lo leí una vez, luego otra. No porque fuera confuso, sino porque era absurdo. Querían dictar cómo y cuándo podía involucrarme como si ser madre fuera un servicio opcional que podían programar. Había una sección llamada Protocolo de Involucramiento Familiar. Una lista de sugerencias enmarcadas como órdenes educadas, limitar visitas sin avisar, coordinar regalos con anticipación, evitar excederse en las fiestas. Tuve que reír solo una vez, silenciosa amargamente. Por años doblé su ropa, llené su despensa, cancelé mis planes para hacer posibles los suyos. Lo hice todo sin contrato, sin negociación, por amor, por esperanza, y ahora querían que firmara una versión de mí que ellos habían reescrito. Cerré la laptop, me quedé quieta. Luego abrí el cajón junto al sofá y saqué el testamento que estaba revisando. Mi nombre seguía en la cima firme y sin vergüenza. Debajo una lista clara de activos, planes, protecciones. Lo terminé esa mañana. Eliminé el fideicomiso para los nietos. Redirigí las donaciones benéficas. Actualicé el representante de salud. Añadí una última cláusula, simple, silenciosa, como una verdad guardada en un rincón. Nadie que trate a la otorgante como una carga se beneficiará de su esfuerzo. Lo firmé con tinta negra, no por enojo, por alineación.
que Alejandra se quedara con su abogado, que redactara sus cláusulas. Yo había trazado mi propia línea. Para la noche estaba notariado, sellado y archivado. Y esa noche dormí sin soñar con la mesa de nadie más. El sobre era color crema sellado deprisa, como si alguien lo hubiera cerrado con un lamido rápido. Mi nombre estaba escrito en cursiva suave, familiar pero dudosa. Lo reconocí después de un momento. Clara, la hermana menor de Alejandra. No la había visto en meses. Siempre estaba en los márgenes, silenciosa, en las reuniones familiares, amable de pasada, nunca quedándose lo suficiente para tomar partido. Dentro había una hoja de cuaderno arrancada, sin formalidades, solo tinta y esfuerzo. Hola Mireya, no sé si esto es bienvenido, pero he estado observando y solo quería decir algo. Continuó cuidadosa pero clara. Dijo que había visto cómo me hablaba Alejandra, cómo Santiago se quedaba callado. Recordó la Nochebuena cuando Alejandra me dio una bolsa de basura y una tarea en lugar de un gracias. La cena de cumpleaños donde mi pay quedó olvidado en el refrigerador intacto. Siempre estuviste ahí, siempre ayudaste. Nunca lo dije, pero lo noté. No dio excusas por Alejandra. No dijo que las cosas podían arreglarse, solo dijo lo que esperé años escuchar. El silencio no significa que estabas equivocada. Algunas personas se acostumbran a tomar y olvidan lo que cuesta dar. Terminó la carta simplemente. Espero que donde estés esta Navidad no estés limpiando el desastre de alguien más. Doblé el papel despacio. Mis manos no temblaron, pero algo en mi pecho se movió. No todo solo lo suficiente para respirar un poco más profundo. No respondí. No hacía falta. La carta no era una petición, era un testimonio. Y por primera vez, alguien vio el cuadro completo sin que tuviera que explicarlo o defenderlo. La puse en el cajón junto a mi testamento revisado no por nostalgia, sino para recordar que la verdad había salido de las paredes que construyeron a mi alrededor. Esa noche me serví una taza de café y me senté en el porche con una cobija en las piernas. Nadie sabía dónde estaba. Y por primera vez en años, eso se sintió como libertad, no como soledad. La tetera se apagó justo cuando el cielo se tornó de ese azul tenue de invierno, el color que llega antes de que caiga la noche. Serví el café despacio, viendo el vapor subir, mientras encendía una velita cerca de la ventana. Una llama. Una habitación. Solo yo. La casa estaba quieta. Sin maletas en el pasillo. Sin regalos por envolver. Sin lista en el refri, recordándome qué llevar a la mesa de alguien más. No tenía planes esa noche. No era la anfitriona. No me esperaban. Y no me sentía vacía. Me sentía completa. Llevé la taza a la mesa de la cocina y abrí el sobre de fotos que había ignorado por días. Solo una imagen dentro. Yo de pie con un abrigo rojo, una fila de montañas nevadas detrás. Mi sonrisa no era amplia, pero era real, suave y segura. Nadie más en el encuadre. La imprimí al regresar. No la enmarcé por orgullo. La enmarcé porque era prueba. No del viaje, sino del cambio. Junto a ella en la repisa puse mi acta de nacimiento. No como un gran gesto simbólico, sino porque por años olvidé hacer espacio para mí en mi propia historia. Este fue el año en que recordé. No mandé tarjeta. No le escribí a Santiago ni a Alejandra. No subí una foto, no envolví un regalo. No pregunté si necesitaban algo. No perseguí el silencio, ni traté de suavizarlo. Lo dejé resonar y no dolió. Me senté con mi libro abierto, a un lado las páginas sin tocar por ahora, y vi la vela titilar contra el cristal del marco. Afuera, un carillón de viento sonaba suavemente en el frío. Era el único sonido. Sin guisados enfriándose en la encimera. Sin envolturas de última hora. Sin escenario que preparar para gente que nunca me vio fuera del guión. Esta casa, este cuerpo, esta vida era mía otra vez.
y mientras tomaba un sorbo lento de café, no sentí el dolor de ser olvidada. Sentí la calma de finalmente ser recordada por mí misma.